Muy buenas amigos, muy bienvenidos a Retro VHS. Muchas gracias a Daniel GL, a Carlitos Próculo y a The Phantom por estar aquí una vez más. Y hoy vamos a hablar de una película que dirigió, porque es del año 93, Brian De Palma. Película que ya tiene cerca de 32 años, que salió a la luz hace 32 años aproximadamente. Durísimo. Y que creo que se contrapone un poco con otra película también muy conocida de Brian De Palma del año 84, si mal no recuerdo, que la protagoniza el mismo actor. En este caso, en ambas películas tenemos al Pacino como eje rotor, como eje central de las dos películas. Y hay unos 9 años de diferencia entre una y otra, ¿no? Aunque Al Pacino parece mucho más joven una que en otra por temas de maquillaje, de personaje y demás. Lo primero que vamos a hacer... Bueno, primero yo voy a explorar un poco lo que costó la película, que fueron 30 millones de dólares, recaudó 64 en taquilla, y un poco también el elenco que esta tiene, ¿no? Tenemos al Pacino, como dije, tenemos a Sean Penn también, por ahí, haciendo un papel histriónico, un tío completamente loquísimo, ya hablaremos de él, que inspira un personaje que sale en el GTA Vice City. Exacto. Hablaremos de ello. Que también es abogado. ¿Cómo se llamaba ese personaje? El del Vice City. En la película es Kleinfield, pero en el Vice City no me acuerdo el nombre. Yo creo que tenía un nombre parecido. Tiene un nombre curioso. Tiene un nombre parecido, no me acuerdo ahora del nombre, pero es un personaje prácticamente igual. Tenemos a Penelope Ann Miller, a James Reborn, John Leguizamo, que siempre anda por ahí, Luis Guzmán, Viggo Mortensen, haciendo un papel curioso. Tenemos a Ingrid Rogers, Juliet Ortega, Joseph Siravo, que sale en Los Soprano, por eso a mí me sonaba mucho cuando lo había visto, haciendo el padre de Antonio Soprano. Y un largo etcétera. Tenemos a Richard Forongi, que es el malo de Midnight Run. Es el señor ese que hace de mafioso también, Midnight Run, que hace de italoamericano en las dos. La dirige, como dije antes, Brian De Palma, el guión es de David Coeb y se basa en 2 novelas escritas por un juez ya retirado que todavía sigue vivo, que es Edwin Torres, que es un juez neoyorquino de origen puertorriqueño y que, pues después de haber sido juez, me parece, pues se dedicó a escribir novelas sobre criminales, pero criminales latinos. Y un poco pues aúna todas sus vivencias, todo lo que experimentó cuando era juez y todo lo que fue consciente y demás, y creó como este personaje de Carlitos Way, que salen 2 novelas suyas. Una es After Hours, se llama así, After Hours. No la de Scorsese, no. Como la película de Scorsese. Y ahora os comentaré un detalle muy curioso sobre ese título. Y la otra es Carlitos Way, una es del 75 y otra del 77, me parece. Esta película, Carlitos Way, de la que vamos a hablar hoy, la que tengo yo por aquí, esta de aquí, pues se iba a titular After Hours, porque está basada casi 90% en lo que es el libro de After Hours. Pero muy inteligentes los promotores, directores y demás dijeron, no la podemos llamar After Hours porque entonces aquí se va a producir una confusión enorme, porque tenemos la película de Scorsese. Entonces, ¿cómo la llamamos? Carlitos Way. Y ya como última cosa, antes de pedirle a Phantom que nos haga una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que va la película, es que se hizo una precuela a la película en el 2005 que se llama Carlitos Way, Ascenso al éxito, una cosa sí. Era que Carlo Espósito, sí. Tenemos a Luis Guzmán otra vez, me parece, actores más o menos destacados, pero bueno, no tuvo tanto éxito como esta. Y esta película sí que se inspira, sí que se basa directamente en la novela de Carlitos Way. Pero creo que fue un direct DVD, es decir, que no salió en cine ni nada. Podría ser. Me suena que no. Fue de Amazon, de Amazon Prime, estaba implicado y entonces es lo que dice Carlitos. Amazon Prime. Estaba implicado. Y entonces, pero estaba implicado y entonces salió a DVD y luego directamente a streaming. No. Yo creo que no vio cine, no vio ninguna... Sí. Sale Burt Young también, ¿no? El que salía en Rocky. Hostia, y sale Diddy, tío, el Sean Diddy Cops. O sea, este tío está metido en más mierdas hoy en día que la hostia, tío. O sea, menudo colgado. En fin. Mira, Carlitos Way es una secuela...
Perdón, Carlitos Way es una secuela espiritual de Scarface, pero de cabo a rabo. O sea, es que hasta recupera... Llega hasta tal punto que en Perú, que os pasé antes el dato, Carlitos Way se tituló Cara Cortada 2, atrapado por su pasado. Un what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Tony Montana hubiera sobrevivido, tío? Qué movida. O si fuese benevolente, por decirlo de alguna manera. Sí. Estoy mirando aquí, el director de la segunda de Carlitos Way se llama Michael Scott Bregman y creo que fue uno de los productores en la primera. Sí, fue Martin Bregman y Michael Bregman, que supongo que serán hermanos. Y ya dicho esto, pues vamos a dar paso a Phantom para que nos haga su resumen y ya entramos a analizar más sobre la película, que tiene muchas cosas muy interesantes. Sí, pues tenemos a Carlito Brigante, que es un narcotraficante puertorriqueño que sale de prisión tras cumplir unos años, dejando atrás lo que es su vida criminal, gracias un poco a su abogado, al señor Sean Penn. Y entonces, con la ayuda de este buen hombre, Carlito pues invierte en lo que es un club nocturno, que tiene cierta semejanza con lo que sería el Malibu, ¿no? El club que salía en el Vice City, pero unos años a posteriori de los 80, pues decide pues un poco pasar página de ese pasado tan convulso que tuvo, ¿no? Y a medida que él va pasando página, su abogado va entrando en una espiral de crimen y de odio, sobre todo enfermizo. Y bueno, ciertas circunstancias le llevarán al hombre a tomar una serie de decisiones que no serán muy correctas. Iremos destripando poco a poco así la película, pero de esto es de lo que va, ¿no? De un hombre que intenta dejar atrás su pasado, como el título en español. Esto me recuerda a otra película de Al Pacino, hasta cierto punto, ¿no? ¿No recuerda un poco el rollo Al Padrino 3, tío? Lo de... sí. Justo cuando creía que él estaba fuera, vuelven a involucrarme. Hasta tiene sí, casi poco, la... Sí, es verdad. Sí. Pasado. Bueno. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es que antes decías que esta es como la secuela espiritual de Scarface. Y yo veo que estas dos películas como que van sobre algo muy parecido, ¿no? Que es el contrabando de estupefacientes, la mafia, el crimen organizado y todo esto, siempre en un contexto latino, hispano, pero que nos presentan a dos líderes que no tienen nada que ver. Porque uno es Tony Montana, es un completo psicópata, es un zumbao, desconfía de todo el mundo, está metido en la droga hasta arriba, mata a todo el que puede, o sea, se le va la olla muchísimo. Y luego tenemos a Carlito Brigante, que es todo lo contrario, es un tío benévolo, un tío amable, que perdona vidas, pero al final, tanto un extremo como el otro acaban en donde acaban, que es en el mismo sitio. Bueno, a ver, en Carlitos Way no voy a decir realmente cómo acaba, porque hay un pequeño margen para la interpretación, aunque muy pequeño, pero bueno, no lo voy a decir. Pero, a ver, te intenta decir Brian De Palma que si te metes en esos mundos, pues el fin puede ser el que es, ¿no? Y si te metes, que tienes que ser implacable. Claro. A mí me gustaría preguntaros por el final de esta película, porque bueno, la película empieza con el final, ¿no? Podemos decir que es una retrospectiva, ¿no? Pero luego el final es muy curioso. Yo creo que cuando lleguemos más cerca de las conclusiones en este podcast deberíamos darle una vuelta, porque no lo he terminado de descifrar del todo. No sé si os pasa lo mismo. Hombre, yo creo que al final te deja un poco, no del todo, pero te deja un poco de la abertura. Por poner un ejemplo, para no meterme en marrones, es rollo el cowboy que se va al caballo en el horizonte y no sabes tú lo que le pasará, si le irá bien o le irá mal. Pues es un poco ese rollo. Te deja abierto la posibilidad de que pueda pasar cualquiera de las dos cosas, aunque tú creas que mayormente tiene más posibilidad una, pero no te cierra la otra. No puedes decir, ha pasado esto, ¿no? Porque se acaba ahí la película. Puede pasar que pase lo contrario. Sí, deja ahí las dos puertas abiertas. Y yo creo que sin entrar... bueno, hay que decir también que la película transcurre en los años 70.
en el Harlem y Spanish Harlem, que se llama, ¿no? Mayormente. Aunque hay escenas, creo que están en California, algunas escenas creo que se ruedan allí porque van a rescatar al tío allí en la cárcel. Y eso parece Alcatraz, más que otra cosa. Y vamos, bueno, lo que quería ahora era comentar un poco, porque Phantom y yo la vimos pues la semana pasada, hace 2 semanas, y lo que quería entrar a analizar un poco era lo que hace Brian De Palma con las cámaras, que a nosotros nos enamoró. Nos enamora en todas sus películas. El movimiento, bueno, realmente él no es el que mueve las cámaras, pero es un poco el que tiene la idea. Pero el movimiento que le incorpora a sus películas, prácticamente a todas, una de las primeras escenas, cuando Carlito va ahí con su primo, pues entran ahí en esa trastienda, ¿no? Es una barbería, me parece que... Sí, es una barbería delante y luego tiene una trastienda. Y entran ahí y de repente pues parece que pone una cámara en el medio de una mesa de billar y empieza a girar, así. Y empieza a generar una escena que podría ser una auténtica chorrada si fuese de otro director. Empieza a generar una tensión en la escena, una suerte de angustia que te genera ahí porque te está haciendo ver que va a pasar algo, pero no sabes lo que va a pasar. Sí, te empieza a mostrar gestos y símbolos. No, la cerveza aquí, vete bien al fondo, ahora abre esto, ahora no sé qué, ahora miro al baño. No sé qué. Es una concatenación de sucesos, ¿no? Que de repente ves como la música, los diálogos, todo se va juntando hasta oprimir al espectador, ¿no? Una tensión que acaba por estallar en un momento. Y luego la música, esa música de, creo que es Carlos Santana, Guajira es la canción, ¿no? Pues se está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta la saciedad. Y luego juega con otra cosa que a mí me llama mucho la atención en otras escenas, y es que usa creo que se llama las líneas holandesas o algo así, o la perspectiva holandesa. Plano holandés. Como plano la cámara, ¿cómo es? Plano aberrado, holandés. Sí, algo así. Pone la cámara así como inclinada. Sí, eso es el plano. Yo lo que creo que quiere conseguir ahí es que al inclinar la cámara hay una persona que se ve más grande y la otra más pequeña, y es como que esa persona está dominando la otra. Y creo que quiere mostrar un poco una situación de dominio. Los planos holandeses normalmente se utilizan para describir lo siniestro, ¿no? O sea, lo que... Sí, se puede decir que es siniestro, lo que no entra dentro de la normalidad, o que hay... incluso para describir el interior de algún personaje, ¿no? Hay alguna película de Hal Harley llamada Fight Green, hay una película de Hal Harley llamada Fight Green que está rodada íntegramente en planos holandeses. Joder. Es absolutamente deplorable de ver, o sea, no hay quien la coja, tío. Pero bueno, es un recurso que a mí me resulta interesante, incluso cuando se combina con un traveling, ¿no? Estamos hablando antes de los recursos y el léxico estilístico que tiene Brian De Palma. O sea, Brian De Palma es un tío que sabe narrar en imágenes, ¿no? Yo creo que es porque es un gran heredero de Hitchcock y sabe, a través de la narración, de los travelings, crear tensión. Y esto le viene de Hitchcock, yo creo. Dentro de lo que cabe de los cineastas del New Hollywood, Brian De Palma es el que más cerca está de ese clasicismo de Hitchcock y de esa forma de generar suspense. Es que en entrevistas se autoproclamaba como discípulo de... Sí, es que creo que lo era, porque creo que Hitchcock era profesor de algo en donde estudiaba el cine, me parece. Creo que había llegado a ser profesor en una escuela de cine. No sé exactamente dónde. Pero sin ir más lejos, Vestida para matar es una suerte de remake, actualización de Psicosis. Sí, completamente. Oye, una cosa, y ahora me voy a una pequeña digresión, que por cierto, siempre que digo digresión lo digo mal, no, porque yo siempre decía digresión, y descubrí recientemente que es digresión, o sea que ya me podéis meter una bofetada cada vez que me lo digáis en podcast antiguos, queridos telespectadores. Pero ¿no os parece que Brian De Palma normalmente no, en algunas de sus películas siempre acaba de la misma manera, con una persona levantándose de un sueño? O sea, sí. ¿Os dais cuenta? Sí, es verdad. Verdad. Pero es que esta es un poco también así, ¿no? O sea, el final de esta película, ya he adelantado demasiado sobre el final, pero yo creo que entra dentro del typical Brian De Palma's ending. Sí, hay escenas donde se parece aparte bastante a Scarface, ¿no? Hay uno de los malos hacia el final que se levanta, como dices tú, del suelo.
con todo ensangrentado, ¿no? La ira se está reflejando ahí como en Tony Montana, ¿no? Que los tiros no le hacían nada a Tony Montana. No, él estaba allí todo inmortal, ¿no? Fue un poco, pustísimo el tío. Claro, pero eso es por algo muy concreto. Luego hay también similitudes con Los Intocables. Es que es una barbaridad. También de Brian De Palma, claro, sí. Es que es el rollo que tiene Brian De Palma. Quería ir yo, porque tú ves cualquier director, fantásticos directores, una escalera y no te dicen nada. Tú dices, aquí subirán, bajarán, vendrá alguien o lo que sea. Tú ves una escalera en una película de Brian De Palma y dices, aquí se lía. Y al final, efectivamente. Bien. Mira, escenas tan violentas me parece que hace poesía con ellas, tío. Por ejemplo, Los Intocables, cuando empiezan allí con el tiroteo, allí con el carrito cayendo. Buah, pero eso lo pillaron de... O sea, lo del carrito cayendo está robado del acorazado Potemkin. Pero es verdad que lo habíamos comentado, sí. Pero lo del plano Oropesa, ¿no? ¿Cómo se llama así? Lo del plano secuencia, en perspectiva subjetiva, en Los Intocables, con el supuesto asesino de supuesto personaje, de un personaje que no vamos a decir para no hacer spoiler, pero ese momento de intromisión en la casa, de incursión en la casa de ese personaje en plano subjetivo y cómo sigue al personaje y va escondiéndose de él hasta que llega a ese final tan explosivo, eso es una obra absoluta, una absoluta obra maestra del Home Invasion, yo diría, o sea, brutal. Bueno, pero volviendo a la escalera que me interesa a mí, pues el carrito sí es acorazado Potemkin, pero toda la parte del tiroteo y todo ese rollo es Brian De Palma. De hecho, en esta no hay carrito, es simplemente un gran tiroteo espectacular donde cierto personaje se enfrenta a la muerte, no diremos si sobreviven o no, con una serie de agresores y sigue siendo una escena súper epiquísima. O sea, Brian De Palma es una persona que es capaz de hacer que una subida o bajada de escalera se convierta en algo épico, vida o muerte. Sí. Hostia, son muy buenos los tiroteos, es verdad. Sí, o sea, el tiroteo final de Scarface es... o sea, es una pasada. O sea, eso nunca se había visto en el cine. Yo creo que... Es el final del Vice City, del GTA. Es el final, claro. Es verdad. Es que la mansión del Vice City es la misma que la de Tony Montana. Y en el Vice City puedes entrar en una habitación del Precio del Poder, que es la habitación en la que le cortan el brazo a tu colega con la motosierra. En la habitación está la motosierra. Yo veo una diferencia fundamental, creo, entre Scarface y Carlitos Way. Y creo que Carlitos Way es una película como muy introspectiva, muy sentimentalista, ¿no? Es muy emotiva, sí. Y es muy personal, es muy de, este es mi arco, este es mi trauma, esto es mi vida, esto es lo que me pasó. Y Scarface es una película un poco que se expande más a lo que es la estructura de Estados Unidos y el sueño americano y cómo te puede llevar a hacer ciertas cosas, que vienes de un sitio del otro y todas estas historias. Creo que Scarface es más política, aunque obviamente es una historia inventada, porque realmente la historia original, que también creo que era inventada, pues era un emigrante italiano que estaba inspirado en la figura de Al Capone, pero aunque sea inventada, pues es algo que es, entre comillas, posible, ¿no? Pero aquí es algo que sí, es posible, Carlitos Way, pero lo que importa aquí es cómo se siente el tío. Es cómo evoluciona su estado anímico, cómo se relaciona con los demás, cómo, aun siendo una persona que quiere ser buena con todos, que quiere tratar a todo el mundo bien, cómo aún así lo traiciona y cómo las personas que tiene más cerca pues son capaces también de traicionar. Al final es la típica historia que te puedes encontrar en una novela medieval, de un romance de caballeros o de lo que sea, o una historia de Peplum también o lo que sea. O sea, típica figura carismática a la que se unen los demás, que tiene cierta capacidad, cierto poder, y todos los demás pues ahí con el tejemaneje, a ver si le saco esto, a ver si le saco lo otro, si lo traiciono por aquí, por allá. Solo que esta vez pues llevan traje y corbata, con una estética maravillosa. Lo bueno que tiene esta película es la complejidad de ciertos personajes. No, creo que en Scarface no te encuentras un personaje como el abogado, no.
que es muy Está profundo. guapísimo. Bueno, tienes a Tony Montana, es lo más parecido. Sí, Ken Rosenberg se llamaba en el Vice City, ¿no? Ken Rosenberg. eso es. Sí, en Carlitos Way es Dave Kleinfield. Que por cierto, Ken Rosenberg salía en GTA San Andreas también. Va, es que es tal cual el personaje. Sí, pero en San Andreas salía calvo, tío. Pero es que es el típico perfil, ¿no? Y seguramente este tío ha influenciado también en el personaje de Saul Goodman, en Better Call Saul. Por el caradurismo del tío. Por la... Puede ser. Capaz de hacer cualquier cosa para ganar un juicio. Bueno, pero se va viendo cómo se va. Al final mira lo que hace el de Better Call Saul, ¿no? Se mete en todos los negocios de los mafiosos para sacar una tajada. Claro, vamos a blanquear dinero, a sacar dinero de todos lados, vamos a contrabandear, cambio de identidad, todo lo que se pueda. Solo que este tío va más lejos. Es que la degradación. Kleinfield va en otro ritmo. La película va a 5 por hora y Kleinfield va a 30 por hora. Es una barbaridad. Cada vez es que llega un momento en que ya su cabeza, ¿qué piensa? O sea, es una serie de sustancias. Yo creo que era bastante realista, porque, bueno, sí, el que está ahí hasta arriba de esas sustancias se pone a esos niveles de nerviosismo. Y no solo eso, que aparte de eso, que lo vamos viendo en la película, cómo va tomando las sustancias y tal, es que después aparecen cosas que no te los esperas, no de él al final. O sea, es tremendo. Sí. A mí me parece un personaje que es historia del cine, lo que hizo Sin Pega ahí. Yo aquí veo dos cosas. Primero, yo creo que al personaje de Carlitos lo traiciona precisamente porque se porta bien con los demás, porque no hace que le teman, entonces cierto personaje a lo mejor que está mucho con él y le acompaña, pues como no le ha metido miedo, pues a lo mejor no le respeta. Otro personaje que dice, no voy a contar la escena, pero dice, aquí debería haber hecho tal cosa. Y al final de la película, por no haber hecho tal cosa, pues a lo mejor le pasa algo, quiero decir. Entonces, a él lo peor es que lo que le pasa por bueno. Y lo de Kleinfield, el tema es que yo creo que él no piensa. O sea, el tío, estoy seguro que es un gran abogado en su trabajo, pero bueno, que seas muy bueno en tu trabajo no quiere decir que tengas que ser inteligente en otros aspectos de la vida. Tío muy bueno en su trabajo, ha trabajado para la mafia, ha empezado desde abajo y ha llegado a lo alto, pero muy inteligente no debe de ser. Este pequito sí lo voy a contar, porque sus problemas empiezan porque le dan un dinero para una cosa, la mafia, no su primo, y él se queda el dinero. O sea, cualquier persona del mundo, ya sea carpintero o abogado, sabe que robar a la mafia es una de las cosas que no debes de hacer. Sí, eso me suena y el de la mafia que se llama Fat Tony o algo así, o Big Tony o una cosa así. Eso me suena, tío. De los Simpsons, Tony el Gordo. Tony el Gordo, sí. Tony el Gordo, sí. Es una maravilla y las canciones me parecen buenísimas. La estética del bar ese, del pavo, como le queramos llamar, pues es un poco, inspira bastante a luego lo que será, que dice Phantom en Malibu, y recoge toda esa estética que estaba ya en Scarface. Es muy parecida, aunque son ciudades porque están bastante lejos, aunque estén las dos en la costa este. Eso sí, están... Bueno, creo que están inspiradas más o menos en la misma época, una está en el 70 y poco, la otra en el 80, y nada, una maravilla. Sí, y luego después el tema... Sí. No, el tema de la secuencia final. Es que la secuencia final... Yo he llegado a ver la película solo ahí en esos momentos. O sea, coger el Blu-ray, como tienes tú ahí, y meter ahí la secuencia final, porque es demasiado. Es interesante, te hace pensar en muchas cosas, ¿no? Porque se habla del... Bueno, es que no puedo desvelar de lo que se habla. Y también... Sí. El tema de cuando, como diríamos, bueno, voy a decir un momento una frase que hay ahí en la película. Creo que ese rostro y ese uniforme no van de la mano. Es una de las cosas la intuición. Claro, están acostumbrados a hacer esas cosas que al final pues saben lo que
saben lo que hay. Es verdad, es verdad. La chica también está bastante correcta. Es digno de destacar también el papel de la policía en estos ámbitos, ¿no? Porque siempre estaban como medio compinchados con muchos criminales porque les convenía. O sea, les salía más rentable compincharse y tener chivatos o andar haciendo tratos con criminales que andar a tiros constantemente, persiguiéndolos a todos. Entonces pillaban a uno y le decían, bueno, tú venga, te tenemos aquí de informante, te damos tanto dinero, te compras tu como dicen ellos, el doji, que le llaman a la heroína y a estas cosas, y nos vas diciendo todo lo que hay y ya está. En el precio del poder. En el precio del poder era descaradísimo el policía corrupto, que se sentaba allí en la mesa y te decía, bueno, Tony, tengo una mujer, quiero unas vacaciones, te ofrezco protección a cambio de ese pago. El final de ese personaje es glorioso, tío. Y merecido. Yo no me paso. Muy merecido. Sí, anda. Seguro, Mel. Quizá encuentres un billete de esos en primera clase a la resurrección. Y ojo el tío, porque está así. El tío está así todo el rato. El lenguaje no verbal que usa, no, de brazos cruzados. Que se está diciendo... Que te jodan, Tony. Sí. No te pases, Tony. Yo no me paso, Mel. Tú sí. ¡Pamba! ¿Quieres un empleo, Ernie? Gracias, Tony. Y luego empieza la mítica canción de Push It to the Limit. Eso es buenísimo, con los sacos ahí llevándolos a los bancos. Es un temazo, tío. Y luego el banquero diciendo, oye, este hijo puta, ¿cómo quiere que blanquee tanta pasta? Nos hemos vuelto locos. Mira, Tony Montana es un tipo que pasa de odiar el comunismo a odiar el capitalismo, tío. Dice, si es comunista le haré un caso especial. Luego desde el jacuzzi con el puro dice, el capitalismo, una jodienda. Sí. Y aparte... aparte de los paralelismos tenemos a muchísimos actores que repiten en las dos películas. Sí. Tanto salen en una como... O sea, tanto salen en Scarface como en Carlitos Way, pero muchos. Más de 10 probablemente. Más entre 8 y 10 diría yo. El colega este de Tony, tío, que está con él desde el principio, sale ahí... No, ese no, el Steve Bauer, ese no sale. No, el Stephen Bauer no. El otro, tío. El de... Sí, no sé cómo se llama. Sí, pero no me acuerdo la del nombre. Sí, que me lo había dicho Fando, que salía ahí de Spanish Harlem en algún papá. Claro, tío, al final es que esto es lo que decíamos, es una secuela espiritual, realmente. O sea, es que parece que Tony Montana se reencarna en Carlito Brigante. ¿Cómo se apellida el tío? Brigante o así. Sí, Brigante. Para redimirse, de alguna forma. Sí. Para redimirse de todo lo que hizo. Le comenté a Rubén que si la película estuviera ahí Tony Montana en sí, es que acabaría, bueno, ya no llegaría ni a la mitad, creo yo, el mismo guión, ¿no? O sea, la manera de tomar las decisiones de Tony sería ya foguear a todos ahí, básicamente. Si la veis en versión original, es muy interesante ver cómo hablan los latinos, porque mezclan absolutamente todo, meten colombiano, argentino, puertorriqueño, absolutamente de todo. Pero está bien como cuando están hablando empiezan Calito, no sé qué, Quiqueya, y es graciosísimo, porque lo fuerzan un montón. Pachanga también, es verdad. Sí. Pero bueno, yo creo que la diferencia también aquí es que Carlitos viene de la cárcel, entonces ha tenido quizás algún tipo de... Tony Montana también viene de la cárcel. ¿Qué? Tony Montana también. Sí, pero Carlitos diferente. Cuba. ¿No te acuerdas que Fidel abrió las cárceles? Sale eso. No lo queremos, no lo necesitamos. Sí, me acuerdo y lo hizo. Muy bueno, qué discurso. Phantom, pero el tema es que él viene de Cuba y para él Cuba en sí misma era un poco una cárcel de la que quería escapar. Entonces, es pero diferente. ¿quién tuvo mejor reinserción de la cárcel de los dos? Hombre, a ver, es que el otro no se redimió. Es que el otro, con ansias de venganza, es que a Tony Montana, hasta cuando es millonario, lo tratan de asesino. Pablo, estamos buscando cosas diferentes. O sea, para él Cuba misma era una cárcel, entonces era una liberación. El otro tenía una buena vida, era el rey de Harlem y de repente, o sea, el otro viene de lo bueno, lo meten en la cárcel, ve toda la porquería que hay
y tiene una epifanía y se redime y dice, yo no puedo seguir viviendo así. Son situaciones diferentes. Entonces, para ser comparables, en vez de haber muerto Tony Montana, tenía que, después de haberse metido en la buena vida, haber ido a la cárcel otra vez, pero esta vez en América, y sería más parecido. Pero es que, digamos que aquí uno viene de lo malo y se libera, y el otro que ha vivido bien, pero ha vivido lo malo, y entonces dice, uy, la vida de mafioso solo puede acabar de dos formas, cárcel o... Entonces, son situaciones diferentes que determinan los caracteres, aunque sean personajes e historias similares. Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que, digámoslo, por concluirlo aquí, mi rollo, Carlito Brigante es un Tony Montana que ha llegado a viejo. Y cuando has llegado a viejo, pues a lo mejor no te planteas ciertas cosas que de joven dices, vaya, está no estoy de acuerdo. Tony Montana no podría llegar a viejo. No, obviamente, claro que no. Con esa a ver, no llegó a viejo. Aunque a ver, Tony Montana en Carlitos Way a los 20 minutos de película ya estaría muerto. Porque haría alguna locura ahí. Bueno. Depende. Bueno, si el guionista no lo quiere, no, tío. Pero esa frase que dijo Daniel está muy bien. Dice, la vida que solo acaba en dos maneras. Eso lo decía John Gotti. Decía, la vida de la mafia solo puede acabar de dos maneras. O en la cárcel o muerto. Bueno, eso y también en la película que hizo John Travolta interpretando a John Gotti, sale diciendo eso al principio y después de decir eso dice, yo hice las dos cosas. Porque realmente a Gotti lo metieron en la cárcel y a los 4 años o una cosa así se murió de un cáncer allí. Eso es lo que le decían, la frase que decían en Scarface, ¿no? Que le decían, oye Tony, los hombres que viajan recto en este negocio son los que duran, los que se desvían del camino no. Y eso se lo explica el Robert Lowe. Pero él se desvía. Se desvía. A ver, es que, realmente Tony Montana es una absoluta víctima de Scarface. O sea, realmente Tony Montana quiere redimirse, tío. Lo que pasa que cuando ya ha conseguido ser el puto amo de los putos amos, tío, y el puto Sosa le invita a esa concentración de mafiosos en su casa y ve que hay un senador que quiere putearle o algo así, manda a Tony Montana a cargárselo, tío. Ahí es cuando Tony descubre que para ellos siempre será un vulgar asesino. Siempre será un vulgar asesino. Entonces el tío se emborracha. A ver, ya nos metemos en otra las dos películas. Nos estamos metiendo en otra película. Pero escucha, ahí se cruzan las dos películas, porque en ese es el único momento donde vemos que Tony Montana tiene cierta empatía porque van niños en ese coche. Y eso es algo que, que pasaría en Carlitos por cómo es la empatía, que empatizas con el personaje, ¿no? De alguna manera. Es que Tony Montana yo creo que no es un psicópata al final. Tony Montana simplemente es un adicto a la farlopa. O sea, yo creo que la farlopa es lo que hace que su conducta pueda ser calificada como no imputable, no. O sea, no se le puede imputar que haya cometido tantos asesinatos porque lo hacía bajo el influjo de la farlopa. Y él no se metía a farlopa para poder matar. No, actio libera causa, no. Él se metía a farlopa porque era un adicto, por tanto no se le puede juzgar. O sea, porque al final el tío sabe dónde están los límites. Y si sabes dónde están los límites, entonces es que realmente te has convertido en un antihéroe. Tony Montana en realidad es pues como otros tantos presos políticos cubanos. Acabado, pues acabó por las circunstancias. Yo creo que lo absorbió Scarface. Claro, exactamente. Devorado por el personaje. Y Scarface se apoderó de él. Devorado por el personaje, tío, con la cara cortada, como Joaquín Phoenix. No. Sí. En todos sus papeles. Cosa que a Carlito no le pasa, porque siempre es Carlito Brigante, desde el momento en el que lo vemos en pantalla. Y ya llegados a este punto, bueno, habiendo hablado de la influencia que tuvo pues en el Vice City, que tuvo también Scarface, habiendo comparado las dos películas, que para mí parecen las dos buenísimas, pero pues tienen puntos diferentes, una más intimista, la otra más política, más de relación con el sistema y demás, y los dos polos opuestos, uno benevolente, el otro no. Pues yo os propondría que eligieseis una de las dos y me dijeseis por qué. Y luego le daremos... Bueno, primero vamos a darle una nota a Carlitos Way. Y luego vamos a elegir bien o Carlitos Way o Scarface, cuál creemos que es la mejor de las dos. Yo a Carlitos Way le voy a dar un 9,5. Me parece una película buenísima. De las películas de mafia, por ese tono tan sentimental, tan intimista que tiene, tan personal, tan privado, tan profundo,
por ver cómo una persona con las mejores intenciones del mundo, habiendo estado en ese mundo del crimen, quiere salir de todo eso y dejarlo atrás, por ver eso y por ver cómo está, cómo se pone aquí en la carátula, atrapado por su pasado porque no lo puede dejar atrás, un poco como lo que decía Sartre, ¿no? Somos lo que han hecho con nosotros desde que nacemos. Totalmente. Por ver todo esto me parece una película buenísima, estéticamente impecable. Lo que decíamos de Brian De Palma, él narra con las cámaras, con las imágenes, todos los recursos que utiliza escenográficos son maravillosos. Me parece que los actores están más que a la altura. Sean Penn lo hace de una manera brillante, Al Pacino ni digamos, y un largo etcétera. Por ese motivo, un 9,5. Y yo, que ya podemos hacerlo ya todo junto, yo elegiría esta por encima de Scarface, aunque he de decir que Scarface me gusta muchísimo. A ver, yo creo que esta película también es un 9,5. Esta película es un 9,5 porque desde el aspecto formal es impecable. Luego, creo que cuenta cosas importantes. No, y aquí es donde tengo que hacer el contrapunto con Scarface. Creo que Scarface es más divertida y ha causado más impacto en la cultura popular a lo largo del tiempo. Sí, porque es más simple, ¿no? Es una película más simple. Pero esta es más introspectiva, ¿no? Esta al final parece una meditación sobre Scarface, de alguna forma. Es como la hermana gemela, pero como Bart Simpson y Hugo, ¿no? Bueno, no sé si es una buena comparación. Da igual. La cuestión aquí es que a mí como película en sí me gusta más esta, tío. Me gusta más esta. Pero esta no la vería tantas veces como Scarface. Aquí entramos en un debate, tío. Eso es curioso. O sea, yo me pondría... Scarface, ojo, premio a la peor película del año. Razzie, tío, nominaron a Brian De Palma. Sí. Fíjate que miserable es el puto Razzie, tío. Sí que es cierto lo que dices, más frenética, más... Claro, es que más simple, más divertida, eso es verdad. Es más GTA, y de hecho hay un videojuego que ya lo acredita, ¿no? Una secuela no oficial, entre comillas, un what if sobre qué pasaría si Tony Montana hubiera sobrevivido. Un juego que salió para la Play 2, donde José Coronado hace una interpretación, la voz de algún personaje. Bueno, en fin. 9,5, atrapado por su pasado, película melancólica, película emotiva, gran interpretación de Al Pacino, Brian De Palma en su mejor momento y pocas cosas hay más que decir, salvo que, por favor, queridos telespectadores, véanla, disfrútenla, saboréanla, háganle todo lo que quieran hacerle y sigan disfrutando después, repitan y tómense un colacao y ya está. Bueno, yo voy a ser un poco distinto. Me gusta más Scarface a mí. Pero bueno, esta película también le doy como a vosotros, un 9,5 y a Scarface seguramente le dé pues un 9,75 o un 10. No, y más que 9,99. Por lo que dijisteis en parte, ¿no? Porque a pesar de ver esa historia que puede parecer lineal, no, hay un trasfondo que es el precio que tuvo que pagar Tony, de alguna manera, ¿no? Y es más violenta, hay unos personajes que parecen más tipo GTA, ¿no? Y también quizás, bueno, más realistas no, bueno, porque también son realistas los de Carlitos Way. Pero bueno, tiene un ritmo que es bastante más alto y, bueno, y unas escenas que son inolvidables, ¿no? Para mí, en mi caso personal, me gusta un poco más El precio del poder. Pues a mí me gusta más Carlitos porque aunque tiene razón el señor de Phantom, que yo tampoco creo que Tony Montana llegara viejo, pero en el improbable caso de que llegara viejo, vamos a tomárnoslo, como lo ha dicho el señor Próculo, como un what if de Marvel o un otros mundos de DC, para tener a todos contentos, en el que ¿qué habría pasado si hubiera llegado viejo? Pues seguramente habría madurado, porque es lo que pasa cuando llegas a viejo. A veces maduras para bien, a veces maduras para mal, pero madura. Y entonces la otra sí es más de changueo, es más en el sentido, ¿no?
por poner la metáfora de las canciones, pues es la canción de la fiesta que todo el mundo quiere escuchar para bailar y todo ese rollo. Y la otra es la canción que a ti te gusta ponerte pues en ciertos momentos, por ejemplo, porque te hace ser creativo, porque tal, ¿vale? Entonces son diferentes. Entonces, en ese sentido, aunque creo que las dos son buenas películas y que cualquiera de las dos elecciones son buenas, o sea, esto es como si te dicen elige entre dos postres que a ti te gusten, ¿no? Rollo que sea arroz con leche y tiramisú, y tú dices, bueno, y no puedo comer un poco de los dos, pues cualquier elección es buena. Entonces, en ese sentido, yo elijo una, pero me parece logiquísimo que otra persona diga, pues a mí me gusta más Scarface. Dicho esto, de nota, pues sí, 9,5 está bien por las razones que hemos contado, porque en cierta forma esta vida pues es peligrosa, es difícil de salir y también hay muchas cosas, no quiero entrar en detalle, pero yo creo que en ciertos momentos, yo desde el sofá de mi casa, quiero decirte, en el sitio y en caliente, lo mismo, yo hago lo mismo. Creo que cometí una serie de errores y que hay 2 o 3 momentos decisivos, no voy a contar nada, por ejemplo, la reunión con el fiscal, que marcan su destino. No voy a decir lo que pasó allí, pero marcan su destino. Y ese es uno, por ejemplo, por no decir más. Pero hay 2 o 3 momentos que tú los ves y esto es como en los libros de Elige tu aventura, dices, aquí tenías que haber tomado la dirección contraria, Carlitos, y habría sobrevivido. Pero al haber tomado esta decisión, pasa a la página 60 donde te puede pasar esta cosa. Entonces, eso, me gusta porque se ve ese personaje que él lo intenta, pero comete sus errores. Luego, además, su pasado le persigue durante toda la película. Y entonces, pues, toda esa mezcla hace que, en cierta forma, tú empatices con el personaje. Yo a mí me puede hacer gracia Tony Montana, pero yo no puedo empatizar con él en ningún momento. Para empezar, me faltaría la cantidad de coca que él se mete. En cambio, con este sí puedo empatizar y veo y digo, ostras, pues me gustaría que le pasara tal y cual. Entonces, por eso le pongo el 9,5. Las dos películas totalmente válidas. Yo elegiría Carlitos, pero si alguien elige Scarface, me parece una cosa totalmente... Entonces solo escojo yo Scarface como... Bueno, pero yo creo que la diferencia es pequeña entre una y otra. A ver, o sea, son peliculones, tío. A mí Scarface me gusta muchísimo y cada vez que la veo me gusta más. Pero con Carlitos Way me pasa lo mismo, unas décimas por encima. Yo durante una etapa en mi vida me obsesioné con Scarface. De hecho, hasta me jugué al juego de la PSP, que era un juego deplorable, de estrategia, de conquista del barrio, con las bandas y todo lo demás, y salió como complemento al de Play 2, que también me compré. De hecho, con el juego de Play 2 te regalaban la película y durante un tiempo fue la única forma de acceder a la película porque estaba descatalogada. Absolutamente increíble. Eso fue antes del redoblaje y de las nuevas ediciones que hicieron en DVD por entonces, que eran absolutamente maravillosas. Quizá lo que le pueda fallar a Scarface es que es una película que podría haberse hecho en 2 partes y podrías haberlas hecho más largas, porque realmente es el inicio y el ocaso. Y aquí en Carlitos Way solo tenemos el ocaso. No, pero está bien. Está bien. 2 películas de 2 horas y media en vez de haber hecho una película de 3 horas. Pero está bien, ¿no? Son 2 horas y media. Y la vieja, la original, que creo que es de los años 30, una cosa así, está también muy bien la película. Obviamente, pues con sus limitaciones y con más fiel a la novela, pero está... que la dirigió Howard Hawks, que fue el que dirigió El Enigma de Otro Mundo. Por eso en Scarface, cuando empieza, esta película está dedicada a la memoria de Howard Hawks. Sí, pero bueno, sobre El Enigma de Otro Mundo dicen que no fue Howard Hawks quien la dirigió, que Howard Hawks puso el nombre. Quien la dirigió fue otro tipo. Eso ya no sé. Sí, fue otro tipo. La primera versión de la cosa, claro. Pero que sí, que eso sucedía mucho en el sistema de estudios antiguamente, que los directores de renombre ponían su nombre, pero digamos que se los hacía pues el becario. Las películas se les hacían los becarios. Sí.
Sí. Y fue curioso eso. Y si no querían poner su nombre, ponían el Smith y o como se llamase. Alan Smith, y dices, buah, ese personaje me fascina. Yo, de hecho, mi documental lo dirigió Alan Smith. O sea, magnífico. O sea, seudónimo por antonomasia. Y de hecho, hay una película que se llama Art de Hollywood, que va sobre un director de cine llamado Alan Smith, que quiere que su película... Bueno, claro, es un tipo que no puede utilizar el seudónimo porque ya se llama Alan Smith. Es una película... El director más longevo de Hollywood. Sí, magnífica película. O sea, se la recomiendo a todo el mundo. Está suspensa por todos lados, pero bueno, en fin. Un saludo. Muchas gracias a todos por todos estos comentarios sobre esta obra, sobre Carlitos Way atrapado por su pasado. Súper recomendable y nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos.